Cada hora es ahora. Mega Noticias Tepic. Qué gusto en saludarle, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Mega Noticias Tepic. La Universidad Nacional Autónoma de Nayarit, sí, tiene una altísima dependencia de recursos federales, parte de la información que tenemos para usted. Y usted lo está notando también, el tema de la incandescencia. El sol está, pero a todo, y sobre todo, cuidado, se habla de que podríamos tener la sensación de calor muy, pero muy alta, parte también de la información que presentaremos a usted. Y hablando de temas de la época de estiaje, resulta que el CIAPA Tepic está señalando cuáles son las colonias que más agua están consumiendo. Le tendremos la información. Finalmente, un reportaje. Vamos a presentar a usted el dolor que están viviendo muchísimas familias en la búsqueda de sus desaparecidos. Parte de la información que tenemos para usted aquí en Mega Noticias Tepic. E iniciamos con este tema. La máxima casa de estudios del Estado, la Universidad Autónoma de Nayarit. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, la UAN es la sexta universidad pública estatal con mayor dependencia de recursos federales en México, ya que 76% de su presupuesto proviene de la federación. El promedio nacional es del 61%. Esto con respecto a universidades públicas, que son las que reciben las condiciones económicas por parte de la federación. El reporte elaborado con datos de la Auditoría Superior de la Federación advierte que este altísimo nivel de dependencia reduce el margen financiero de las universidades ante retrasos, recortes o ajustes en transferencias federales. Y la Universidad Autónoma de Nayarit aparece solo por debajo de casas de estudios como la de Oaxaca, Yucatán y San Luis Potosí. En contraste, las universidades que menos recursos federales reciben se encuentra la Universidad de Guadalajara. Y el análisis también muestra una reducción en observaciones realizadas a la UAN por la Auditoría Superior de la Federación. Mientras que en la cuenta pública 2022, la UAN registró 432 millones de pesos pendientes por aclarar. 2 años después, es decir, para 2024, el monto bajó a 52 millones de pesos. Pero también el documento menciona una observación relacionada con recursos federales no integrados a la tesorería de la Federación que superan el millón de pesos. Así la situación de los recursos federales que recibe la Universidad Autónoma de Nayarit. Y continuamos con las breves locales. El consumo excesivo de agua en algunas colonias de Tepic está provocando desabasto en otros sectores de la ciudad en plena temporada de calor y estiaje, advirtió Misael Álvarez, titular del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic. De acuerdo con el funcionario, las colonias Los Fresnos, América Manríquez y Aramara 1 y 2, por ejemplo, registran algunos de los consumos más altos durante esta intensa ola de calor. Esta situación ha obligado al organismo a modificar la distribución del agua potable para tratar de mantener el abasto en toda la ciudad. Álvarez detalló que el incremento en la demanda responde al uso intensivo del recurso para actividades domésticas y recreativas. Uno de los casos más recientes ocurrió en Los Fresnos, donde se reportó desabasto al mediodía debido al alto consumo. Alberto Cardona, Mega Noticias. Especialistas en meteorología advirtieron que a partir de este 18 de mayo se registrarán sensaciones térmicas extremas de entre 40 y 50 grados centígrados en estados del Pacífico mexicano, desde Nayarit hasta Chiapas, debido al ingreso del aire marítimo tropical con alta humedad. El ambiente bochornoso prevalecerá durante toda la semana y podría provocar afectaciones a la salud, principalmente en menores, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La información fue elaborada por el licenciado Alexis Campos Esquivel de Meteomets. De acuerdo con los modelos de pronóstico, las entidades más afectadas serán Nayarit, sur de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Aunque las temperaturas ambientes oscilarán entre los 35 y 40 grados, especialistas aclararon que no se trata técnicamente de una ola de calor, sino de un incremento en la sensación térmica. Autoridades recomendaron mantenerse hidratado, evitar exposición prolongada al sol y extremar precauciones para prevenir golpes de calor y deshidratación. Carla Navarrete, Mega Noticias.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia en Nayarit inició ya la localización de propietarios de inmuebles históricos que presentan severo deterioro en el centro de Tepic y que podrían colapsar con la llegada de las lluvias. El director del Centro INA en Nayarit, Otón Quiroga, advirtió que varios edificios se encuentran en condiciones críticas y representan un riesgo para peatones y automovilistas. Entre los inmuebles identificados se encuentran construcciones ubicadas en las calles Querétaro y Lerdo, así como Veracruz y también la calle San Luis. Muchos de estos edificios están involucrados en litigios familiares, disputas por herencias o desacuerdos entre copropietarios, lo que ha frenado su restauración o venta. Quiroga recordó que la legislación federal establece que los propietarios tienen la obligación de conservar y dar mantenimiento a las construcciones catalogadas como históricas. El objetivo es ubicar a los responsables y exhortarlos a realizar las reparaciones necesarias antes del inicio del temporal. Alberto Cardona, Mega Noticias. Y ahora tenemos un reportaje para usted que nos presenta Carla Navarrete, una de las historias en donde hay familias que están participando en la búsqueda de sus seres queridos. Hay que destacarlo, hemos conocido temas en donde se ha intentado el reclutamiento forzado principalmente hacia jóvenes por parte de grupos criminales. Hemos conocido jóvenes que desaparecen, están las alertas y resulta que fueron llevados por grupos criminales. Pero también estamos conociendo la historia de tantas personas que no se les localiza y las familias en esa desesperación de saber de su ser querido salen a buscar. Y esa es parte de la información que tenemos para usted, ese dolor que manifiestan tratando de saber del paradero de alguien a quien extrañan. Aquí el reporte. Esperar a una hija o hijo, a la pareja, a ese familiar y de repente no saber de su paradero, dónde está o con la preocupación de si se encuentra bien, se convierte en una de las crisis más dolorosas que viven cientos de familias en Nayarit y todo México. Para madres y padres buscadores, cada día representa una mezcla de incertidumbre, miedo y desesperación, mientras esperan respuestas que muchas veces no llegan. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta más de 132,000 casos. Tan solo en Nayarit se mantienen cientos de fichas de búsquedas activas, mientras colectivos advierten que existen muchos casos que ni siquiera son denunciados por miedo o amenazas. Mi hijo tiene 8 meses desaparecido y hasta ahorita pues no veo resultados por parte de fiscalía, ¿verdad? Ni de parte de búsqueda, porque sí he metido pues lo que es los reportes y pues no he tenido noticias ni veo ningún seguimiento. A nivel nacional, organizaciones civiles estiman que en México desaparecen en promedio más de 30 personas diariamente. Más del 70% de las personas desaparecidas en México son hombres jóvenes de entre 15 y 39 años. Familias buscadoras denuncian que muchos expedientes permanecen detenidos durante meses o incluso años. Yo les di lugar, direcciones, les di nombres de las personas en quien yo desconfío, entonces sí necesito que las autoridades pues pongan un poco más atención sobre pues, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Colectivos también advierten que las cifras oficiales podrían ser mayores. Porque nosotros como parte de búsquedas de personas nos damos cuenta de las desapariciones que hay a diario. Entonces, pues el gobierno a mí se me hace muy incompetente. Noches sin dormir, desgaste emocional y una búsqueda que muchas veces tienen que realizar por cuenta propia. Es lo que viven los familiares de desaparecidos, recorriendo calles, compartiendo fichas y exigiendo investigaciones reales, con la esperanza de encontrar a quienes siguen ausentes, con o sin las autoridades. Con una edición de Kenny Alvarado, Carla Navarrete, Mega Noticias. Y hay un asunto que es de considerar. Cuando hay señalamientos de organismos internacionales como son por parte de la Organización de las Naciones Unidas, el Estado mexicano ha tratado de descalificar estos comentarios. Eso es todo por hoy aquí en Mega Noticias Tepic. Que tenga usted una buena tarde.